A continuación desarrollaremos un tutorial para el manejo de análisis componentes principales en el programa gratuito de R. El propósito de este tutorial es meramente didáctico y es para la utilización de análisis de componentes principales en R. No se pretende hacer un énfasis especial en los conceptos per se de análisis de componentes principales, sino más bien el cómo desarrollarlos en R. Vamos a empezar este tutorial desde el inicio, desde la programación de la librería, ¿no? La librería es aquella el archivo donde guarda nuestros documentos de datos. Esta es la consola. Yo preparé los comandos aquí abajo para no perder tanto tiempo, pero los vamos a ir platicando a detalle. Seleccionamos y ponemos. Este es, en nuestro caso es donde se encuentran nuestros datos. Ahorita vamos a ir primero dando de alta la librería para después ir solicitando los archivos. Entonces ahora vamos a colocar los archivos. En nuestro primer archivo es ofensiva.defensiva. Ojo, aquí es muy importante la terminación. Yo puse la terminación en comma separate, CSV, muy importante porque así lo tenemos que escribir aquí e igual en el comando. Es la terminación más popular. Yo lo utilicé en Excel y así lo guardé en la terminación. Entonces esta terminación se lo recomiendo. Nada más sí tener cuidado en colocarla aquí. Vamos a entrar ya. Ahora vamos a comprobar que los datos sean los correctos. Entonces ponemos este comando. Nos da las primeras 6 observaciones y efectivamente en nuestro caso son 9 variables de métricas que miden desempeño de equipo en béisbol y son más de 120 años. Aquí solamente nos da 6 variables, son 120 años por alrededor de 30 equipos por año. Entonces aquí solamente nos da las primeras 6, pero es correcta, son las 9 variables. Entonces es correcto. Ahora nos interesa, lo primero que nos interesa saber acerca de estas variables es cómo se comportan entre sí, entonces cuál es su correlación, ¿no? Entonces vamos a dibujar un diagrama que nos va a aparecer aquí en un momento y este es el diagrama que tenemos, ¿no? Este diagrama lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea. Se alcanza a ver ahí. Ok, es correcto. Nuestro objetivo en nuestro documento en particular, el objetivo que queremos lograr con análisis principal de componentes es a raíz de estas 9 variables que miden desempeño, que son métricas que miden desempeño en el béisbol, es obtener solamente una métrica única. Nuestra métrica es índice de referencia de desempeño de equipo en el béisbol. Nuestro ideal, pues queremos generar solamente un índice. Es por eso que nos calza muy bien el análisis principal de componentes, ya que queremos reducir estas 9 variables en solamente una variable, obviamente considerando la mayor información posible de las 9 variables, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comportan aquí aquí podemos ver a grandes rasgos las correlaciones, en donde podemos ver más o menos que las 5 primeras correlaciones, que son la ofensiva, se comportan con las 5 primeras variables, perdón, que son de ofensiva, se comportan de una manera con alta correlación entre ellas, y las 4 siguientes, que son la defensiva, también guardan una alta correlación, pero solamente entre ellas. Si vemos una con otra, pues no guarda tanto. Una de ofensiva con una defensiva no guarda tanta correlación, ¿no? Que es lo que vemos por acá y por acá. Ok, ahora vamos a ver los datos de estas correlaciones. Perfecto. Entonces estamos viendo las correlaciones y bueno, comprobamos lo que habíamos visto, ¿no? Que algunas correlaciones son altas, pero solamente
entre las primeras 5 o las segundas 4, como estas, ¿no? Son más altas, y las otras son muy bajas, como estas que son altas, y las otras que son entre la primera, que es de ofensiva, con una que es de defensiva, pues son bajas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a estandarizar, vamos a centrar y dividir entre la desviación estándar los datos originales, tal cual. ¿Con qué objetivo? Porque, bueno, para hacer el análisis principal de componentes debemos de tener datos centrados y estandarizados con el objetivo de guardar una mejor proporción de nuestros resultados. Vamos a ver cómo se observan estos datos ya estandarizados, ya centrados y ya estandarizados en la primera y segunda variable. Bueno, es básicamente lo que habíamos visto en el cuadro anterior de correlaciones, solo que ahora centrados y bueno, ya estandarizados, ¿no? Son los mismos datos, solamente estandarizados. Ahora vamos a empezar el proceso de análisis principal de componentes. ¿Qué es lo primero que tenemos que sacar? Bueno, pues necesitamos nuestra matriz de covarianzas, que la vamos a poner por aquí. Matriz de covarianzas, aquí la tenemos. Bueno, esta matriz de covarianzas nos va a servir para sacar nuestros eigenvectores o nuestros eigenvalores, perdón, o nuestros valores propios, para así a su vez sacar la matriz de principal de componentes. También se le llama de pesos o también de eigenvectores, ¿no? Entonces vamos a obtener ahora nuestros eigenvalores con estos comandos. Ya los tenemos aquí, nuestros eigenvalores, y a su vez nuestros eigenvectores. Estos eigenvalores los vamos a multiplicar por la matriz de covarianzas que tenemos por aquí, haciéndolo para obtener nuestro análisis principal de componentes. Listo, y ahora vamos a ver en resumen qué es lo que tenemos de información en cuestión de varianza, que es muy importante. Ok, aquí lo que nos da esta información en el segundo renglón, la proporción de varianza que guarda cada componente principal. En este caso nosotros nos vamos a fijar, vamos a hacer mayor énfasis en la primer componente principal. ¿Por qué? Porque lo que deseamos es un índice de referencia único. Esto quiere decir una sola métrica, una sola componente. Entonces aquí nos dice que guarda el 50% de la varianza, mientras que el segundo el 30%, acumulado con la primera guarda el 80% y así sucesivamente, ¿no? También aquí en nuestro primer renglón nos dice la desviación estándar de cuánto está obteniendo. Lo que podemos observar es que para nuestro objetivo en particular de tener solamente una métrica, el 50% lo sentimos un poco bajo. Nuestro objetivo es tratar de tener arriba del 70 o incluso 80%. ¿Por qué? Para que de alguna manera tenga mayor información de las otras variables, ¿no? Aquí lo que podemos ver es, vamos a graficar lo mismo que hice en el primer renglón, pero en varianzas, y vemos que efectivamente pues, la primer componente guarda más de 4, siguiendo por la segunda más de 2, etc. Y lo ideal pues sería tener una varianza, se recomienda que se tengan las componentes principales de las varianzas con mayor a 1. ¿Por qué? Porque esto nos indica que al menos están guardando la misma información de los datos originales, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues a lo mejor se tendrían que tomar dos, ¿no? Dos métricas, cosa que no queremos para nuestro objetivo de estudio, ¿no? En nuestro caso. Ahora vamos a hacer el biplot. El biplot nos grafica a la misma información, pero ahora en función de los componentes principales 1 y 2,
y con las variables, las direcciones de las variables como referencia. Para mi gusto esta es la gráfica más importante porque podemos observar los ángulos que se guardan entre las direcciones de las variables, que esto nos indica entre menor sea el ángulo mayor correlación, esto nos indica qué correlaciones podemos tener y que nos sirve de referencia en función de los datos, ¿no? Cierto dato, por ejemplo este 15, cómo se puede comportar en función de la RA, que es Running Average, a diferencia de la BA, que es Batting Average, ¿no? Entonces, esto todo en función de la componente 1 y 2, ¿no? Entonces, pues es una gráfica muy clara que nos puede ayudar mucho. Incluso aquí nos dice lo que habíamos sospechado en la gráfica anterior, que las variables, estas 4 variables son las variables de defensa y estas 5 variables son las variables de la ofensiva, ¿no? Entonces, sí notamos un comportamiento distinto entre estas variables en comparación de estas variables, que es algo lógico, ¿no? Porque estas son las de ofensiva, estas son las de defensiva. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlas. En este mismo tutorial las vamos a dividir y vamos a realizar el mismo trabajo que hicimos hasta el momento para ver qué resultado nos da y a ver si tenemos una mejor suerte y podemos encontrar una métrica única ahora para cada grupo, una métrica única para el grupo de la ofensiva y otra métrica única para el grupo de la defensiva. Por último, antes de empezar con la ofensiva, vamos a graficar vamos a obtener los scores. En este caso solamente le pedí que nos diera los 10 primeros. Entonces nos está dando los scores de cada componente. Para mi trabajo solamente me voy a interesar en los scores de la primera componente y con voy a hacer todos mis análisis. Entonces ahora sí nos vamos a hacer el mismo análisis para la ofensiva. Entonces enviamos el comando que nos dirija hacia el archivo, comprobamos que sean al archivo, en este caso solamente es de ofensiva, como pueden ver, antes era de los dos, ahora es de ofensiva y es correcto, ¿no? Tenemos las 5 variables, las cinco variables de ofensiva, ¿no? Y nos da las 6 primeras observaciones. Ahora vamos a ver en el diagrama de correlaciones cómo se ven. Pues se ven efectivamente con una mayor correlación entre sí, ¿no? A lo que platicamos, que estas 5, las 5 que son de ofensiva, que son de la misma índole, guardan una mayor correlación. Vamos a verlo ahora en los datos, en los números, y efectivamente, ¿no? Guardan una correlación más alta, se puede ver. Vamos a estandarizar estos datos y a graficar cómo se ven estos datos estandarizados en las primeras dos variables, ¿no? Vamos a ver aquí. Pues a ver por aquí, ¿no? Son los mismos datos, solamente que centrados y divididos por la desviación estándar. Ahora vamos a obtener, al igual que como le habíamos hecho, la matriz de covarianzas. Ya lo tenemos por aquí y ahora los eigenvalores y eigenvectores, que son básicos para obtener nuestro análisis principal de componentes, ya que se multiplican los eigenvalores por la matriz de covarianza. Vamos a ver qué información nos tiene acerca de las varianzas y efectivamente tenemos en la primera componente ahora una mejor varianza, ahora 77% versus el 50% que teníamos anteriormente, por lo que nos es un buen indicio de que esta componente sí puede ser nuestro índice de referencia único, y obteniendo la información de todos los datos, la mayor información posible de todos los datos originales. Y a su vez también vemos que la desviación estándar, la única mayor a 1, es la primera componente. Vamos a graficar la varianza. A ver, efectivamente, ¿no? La 1 es la única mayor a 1. Okay.
Ahora vamos a obtener, ya lo había puesto acá. Y efectivamente tenemos una correlación más alta, incluso en esta es muy grande, y que bueno, el mismo comportamiento, sobre todo hablando de la primera componente que es de nuestro principal interés, ¿no? Y aquí tenemos la información, cómo se comportan en función de la primera componente, tomando en consideración las direcciones de los vectores. Ahora vamos a obtener los scores, que son los que vamos a estar utilizando. Los scores, y estos son los que vamos a estar utilizando en la primera componente. Vamos a hacer muy rápido, para efectos del tutorial, nos sirve de práctica. Lo mismo, pero ahora en la defensa. En la parte de la defensa es exactamente el mismo procedimiento, pero ahora solamente considerando la defensiva. Vamos a enter aquí, vamos a confirmar que sean los datos, igual que como lo hicimos anteriormente. Salen los datos, sí, exacto, son mis 4 variables, estas primeras. Ahora vamos a ver el diagrama. Efectivamente se nota una correlación incluso un poco más alta que la de la ofensiva sola, por supuesto. Vamos a ver los datos. Pues sí, tenemos una alta correlación, como pueden ver, ¿no? Ahora estandarizamos los datos. Estandarizamos. Y vamos a estandarizar y vamos a graficar en función de la primera y segunda variable. Segunda alta correlación. Son los mismos datos, solamente centrados y es por la división estándar. Vamos a obtener la matriz de covarianza. Aquí la tenemos. Ahora nuestros eigenvalores y eigenvectores, que los podemos observar. Obviamente los acomoda de forma descendente, perdón. Ahora vamos a ver qué información nos da sobre nuestras varianzas. Efectivamente tenemos un 80% en lo que estábamos buscando, y también en la desviación estándar la única arriba de 1 es la componente principal primera. Vamos a graficarlo, la varianza. Ahora el bplot para ver los datos en función de la componente principal 1 y 2. Vemos lo mismo, una alta correlación aquí por los ángulos pequeños y un comportamiento similar en función de la componente principal 1 dentro de lo que cabe, ¿no? Aquí podemos analizar algunos comportamientos de algunos datos en particular, ¿no? Ahora, por último, vamos a obtener los datos, los scores, que son con los que vamos a estar trabajando en esta parte de la defensiva. Y con esto concluiríamos que también podemos utilizar como la primera componente como nuestro índice de referencia de desempeño único para el béisbol. De conclusión, podemos ver cómo podemos disminuir la dimensionalidad de una serie de datos. Me voy un poquito aquí hacia arriba. Una serie de datos que teníamos de las 9 variables, cómo la podemos reducir la vimos en 5 y 2, en tan solo dos índices, uno para la ofensiva, que son para estos primeros 5, y otro para la defensiva, que son para estas segundas 4. Nuestro propósito es hacer comparaciones y conclusiones en función de estos índices que podemos ver en un siguiente tutorial de aplicación de este tipo de estudios. Gracias.